Hola de nuevo y bienvenidos a otra entrevista más del canal Que Vuestra Casa, Malos Datos Falsos TV. Hoy tenemos el placer también de entrevistar a una abogada muy luchadora, una gran mujer como es María Girona. Estamos en su despacho donde nos ha ofrecido la oportunidad de poder grabar esta entrevista con una abogada que nos va a dejar boquiabiertos. Para empezar, vamos a ver quién es María Girona. Hola, buenas tardes, Jesús. Muchas gracias por invitarme. A ver, en primer lugar, me presento. Mi nombre es María Girona. Soy oficial de policía jubilada del Cuerpo Nacional de Policía. Soy abogada en ejercicio, especializada en Derecho Penal y Penitenciario. ¿Por qué decides involucrarte en la lucha de la igualdad y contra, atención, la Ley Integral de Violencia de Género? Bueno, pues te comento. Yo hace años, incluso desde antes de surgir esta ley, yo sufrí violencia por parte de una persona, yo no la llamo de género, violencia por parte de la que era mi pareja. Entonces, pues yo me hice abogada en aquellos años para incluso, aquello fue cuando en aquellos años me jubilaron de la policía y me hice abogada para intentar defenderme yo a mí misma, porque ya entraron los años en los que entró esta ley y la ley no me defendía, entonces yo me sentí desprotegida y pues lo que te digo, me hice abogada para defenderme a mí misma. Sin embargo, luego ya en mi trabajo jurídico encontré un chico, un hombre, y que había sufrido la otra cara de la moneda, es decir, él había sufrido una denuncia falsa por la que le pedían 12 años de prisión. Entonces aquello me pareció tan injusto como mi situación, tan injusto era sufrir la violencia de una persona como sufrir la injusticia de una acusación por algo que no habías hecho. Entonces, pues desde aquel momento me involucré, porque para mí una vida vale igual que otra, ninguna persona es más que otra y ninguna vida vale más que otra. Considero que esta ley no ha disminuido el número de muertes, considero que ya el Código Penal castiga con más dureza la agresión más grave, porque claro, siempre me dicen, es que si un hombre te pega, te hace más daño, claro, pero es que si yo le hago un enrojecimiento va a ser una lesión leve y si él me arranca un diente el Código Penal ya castiga con más dureza eso. Entonces, esta ley, ¿qué es lo que nos ofrece de más de protección? Porque yo desde luego no lo he vivido, al contrario, esta ley favorece un uso inadecuado de las medidas, de los medios de los que disponemos, con lo cual pues no existen medios para las víctimas de verdad. He llegado a escuchar en alguna entrevista o en alguna opinión que has dado en medios de comunicación que estás convencida de que esta ley es un negocio. ¿Por qué? A ver, en primer lugar, una ley que se mantiene a pesar de que ves que no funciona, ya te cuestionas por qué se mantiene. Yo en su día acudí a una asociación de estas muy renombradas ahora, que como no tenía el dinero que me pedían, me mandó a casa con mis moratones y mis hematomas, con mis 2 hijos, y me mandó a casa. Esa es la protección que yo encontré en todas estas asociaciones, pues que piden millones y millones para ayudar a las víctimas, ayuda que yo desde luego no recibí. Por ejemplo, el tema en el BOE de 2005, las ayudas vienen en base a las denuncias y a las mujeres que se crean víctimas, con lo cual a más denuncias, más subvenciones. Y evidentemente, como es una cuestión numérica y de proporciones, a más condenas, se interpreta que hay más violencia de género, con lo cual llegan más subvenciones. ¿De qué se trata esto? ¿De condenar a toda costa? Hay muchas condenas, hay mucho maltrato, hay muchas ayudas. Como tal negocio que es, pues todo se crea una trama, una red, se manipulan las estadísticas porque claro, no conviene, se ocultan las muertes intrafamiliares de personas que no son los hombres, o sea, cuando la mujer mata o el hermano, la pareja homosexual, pues todo esto no tiene la repercusión social que tiene cuando es el hombre el que agrede. En la preentrevista que hemos mantenido me has llegado a casi convencer de que esta ley es anticonstitucional. A ver, te comento, evidentemente ha habido más de 100 o 150 recursos de inconstitucionalidad por parte de muchos jueces y magistrados al Tribunal Constitucional.
Ninguno de ellos ha salido por unanimidad. De hecho, hay un voto particular en uno de estos recursos que me llamó especialmente la atención, porque dijo que con esta ley se consideraba al hombre como con una especie de pecado original. Por nacer varón ya naces culpable. Y eso es la realidad. O sea, ese magistrado tuvo una idea brillante. Entonces, para mí, además, una ley que distingue por edad o por sexo el bien jurídico protegido, para mí no es constitucional, porque la violencia no tiene edad, la violencia no tiene género. El bien jurídico protegido, que es la integridad, la vida, no tiene edad y no tiene género. Por tanto, hay que proteger igual a todas las personas, su integridad y su vida. Hoy, por ejemplo, y por hoy, un detenido por violencia de género tiene menos derechos que un terrorista, por ejemplo. Un terrorista, antes de detenerlo, pues se hace una mínima intervención policial, una actividad probatoria para poder proceder a su detención. Sin embargo, en violencia de género primero te detienen y luego te preguntan. Y voy a casos prácticos que me han ocurrido a mí en mi práctica como abogada. Un chico lo detienen porque la exnovia denuncia que le ha enviado un WhatsApp amenazante. Lo detienen y a mí me avisan para ir al día siguiente a la comparecencia del 544, y yo lo primero que le pregunto al juez si alguien ha visto ese WhatsApp. Bueno, pues no existe ese WhatsApp. Han detenido a un hombre en su trabajo con el reproche social, familiar, laboral, personal que ello conlleva. Lo han llevado a un calabozo, ha dormido allí, ha pasado a disposición judicial por un WhatsApp que no existe. Entonces, estos derechos sí los tiene íntegros un terrorista, y sin embargo un hombre, por una denuncia de violencia de género, pues no lo tiene. Luego, aquí es lo que se invierte la carga de la prueba, es la prueba diabólica, se llama en el resto de procedimientos. Un hombre no puede demostrar que no ha hecho lo que no ha hecho. ¿Cómo demuestras que no has hecho lo que no has hecho? Tendrás tú que demostrar que lo que dices que he hecho. Sin embargo, aquí la presunción de inocencia, lo que te digo, primero detienen y luego preguntan. Eso pues pisotea bastante la presunción de inocencia. Y luego entiendo que conlleva unas desigualdades, por ejemplo, la concesión de justicias gratuitas con independencia de los recursos económicos a las que denuncian a las víctimas, con lo cual el hombre que se va defendiendo de estas denuncias, claro, además como no hay un reproche para las falsas denuncias, se permite en el tema este del WhatsApp, la víctima, la denunciante, se permitió llegar al Supremo. Claro, recurrió en apelación, recurrió al Supremo con un WhatsApp que no existe. De manera gratuita. Gratuita. Y sin embargo el hombre se va dejando sus medios económicos defendiéndose de un WhatsApp que no existe. Yo en cada recurso solicito no solo condena en costas, por supuesto, por temeridad, porque la carga de la prueba ya has demostrado que no tienes ninguna porque ese WhatsApp no existe. Sin embargo, al no haber ningún reproche económico, ninguna repercusión económica sobre la denunciante, bueno, pues ella va gratuitamente a donde tenga que llegar, mientras que el hombre va desgastando sus recursos por el camino. El tema de que haya ayudas civiles para las mujeres, más que para incluso sus hijos, porque las ayudas civiles son distintas si la víctima, hijo, niño, es víctima del hombre que si es víctima de la mujer, lo cual me parece también de dudosa constitucionalidad, porque ¿qué más da quien agreda a quién si el hijo queda huérfano igual, ¿no? Pues eso tampoco es igual en esta ley. Y es más, hay ayudas civiles hasta después de fallecido el agresor. Cuidado que esto, y no quiero dar más pistas, pero existen, o sea, hasta después de fallecido hay ciertas circunstancias en las que la mujer se sigue beneficiando de estas ayudas civiles, siendo que antes estaban las medidas provisionalísimas civiles, que eran fantásticas, evitaban la vía penal y protegían civilmente a las víctimas, porque entiendo que una ley penal es para proteger la integridad y la vida, y luego las medidas civiles las llevas en otra vía, pero esta ley se utiliza, por desgracia, pues de esta manera para conseguir estas medidas civiles. Y luego también me parece que existe mucha desigualdad desde el momento en que hay juzgados que están prohibidos por la Constitución española. En el 117 se prohíben los tribunales de excepción, en el 26 se prohíben los tribunales de honor, y sin embargo en tema de violencia de género tenemos unos juzgados de instrucción especiales, que son los juzgados de violencia sobre la mujer, tenemos unos juzgados especiales que solo enjuician temas de violencia sobre la mujer, unos juzgados de ejecutorias penales que solo ejecutan sentencias de violencia sobre la mujer, unas audiencias provinciales específicas para cuando son procedimientos sumarios de violencia sobre la mujer, unas audiencias provinciales específicas para cuando son recursos de apelación de violencia sobre la mujer y un turno de oficio de abogados especial para violencia de género. Quiero entender que toda esa maraña de funcionarios públicos las estamos pagando el resto de españoles con dinero público y subvenciones.
Por supuesto, pero es que lo más curioso es que esto lo justifican por un tema de especialidad. Es que hay jueces especializados, pero el otro día, la semana pasada, me encuentro en un municipio de España que un juez del Juzgado de Instrucción 4 de cierto municipio está sustituyendo al juez de violencia de género en ese día concreto. Entonces, bueno, si es por una cuestión de especialidad, un juez de instrucción normal no puede estar sustituyendo al de violencia de género. Es decir, que el argumento de que son así por la especialidad, pues ahí evidentemente no tiene ningún sentido. Y luego un tratamiento penitenciario que no está expresamente establecido en la ley, pero que se está aplicando de forma diferente. Vayamos con el derecho penitenciario, algo de lo que creo que llevas bastante experiencia. ¿Qué tiene de especial el derecho penitenciario dentro de la Ley Integral de Violencia de Género? Te comento, el derecho penitenciario es especial de por sí, porque para empezar no se estudia en la carrera, en ninguna universidad, y lo cual me parece llamativo, porque es un derecho propio, tiene sus propios recursos, de hecho tienen nombres distintos, algunos tienen nombres distintos. Los recursos de apelación van a un tribunal o a otro en función del tema, de la cuestión que se esté debatiendo. Tienen plazos distintos, tienen sistemas distintos, entonces no es una jurisdicción penal al uso, sino que es muy, muy específica. Y además, en tema de violencia de género, se aplica de forma oficiosa o extraoficial un tratamiento penitenciario diferente, y me explico. Intenté hablar con un miembro de una junta de tratamiento de una prisión porque, bueno, pues yo tengo clientes allí que están en prisión, y le dije, mire, vengo a hablar de menganito porque está por un correo electrónico y no me parece que negarle tantos permisos. Mire, dice, bueno, palabras textuales, bueno, pero este está por violencia de género, a este no le vamos a dar nada. Entonces yo le dije, bueno, pero es que este hombre está pagando violencia de género por un correo electrónico en el que pedía las cosas de su empresa. Está pagando lo mismo que si le hubiera dado un tortazo por el mismo precio. Mañana le da un tortazo, es decir, ¿dónde está la reinserción, la función de reinserción de las penas privativas de libertad? Si vas a tratar a un señor que no ha cometido un hecho tan grave como el otro de la misma forma, ¿no? Luego, por ejemplo, el tema de los grados, los recursos de grado. El grado se revisa cada 6 meses y a estas personas pues se les da la contestación firme a los 5, con lo cual no tiene sentido ya que recurran, porque a nada que el recurso suba al juez de vigilancia, ya les viene la siguiente revisión de grado a los 6 meses, con lo cual, ¿qué están haciendo? Que estos recursos pierdan su finalidad. Deniegan los permisos y los grados sin argumentos, lo cual también es nulo. Es nulo, la administración tiene que dar una motivación, y yo he encontrado resoluciones que pone, se le deniega el permiso en base a estos hechos concretos, 2 puntos, vacío, y te pone, contra esta resolución puede usted recurrir al juez de vigilancia. El hueco donde tienen que ir los motivos está en blanco. ¿Cómo te defiendes? ¿Contra qué peleas esa resolución? ¿Qué tienen contra ti si no te puedes defender? Pues alegas la nulidad de esa resolución por falta de argumentación, y bueno, pues yo hasta ahora no me han concedido ninguno. Parece que esto debe ser lo habitual. Las condenas de violencia de género también, condenas de menos de 2 años, se están cumpliendo en prisión, y además las condenas cortas se comen a pulso. Se comen a pulso porque cuando quiere llegar la clasificación, la revisión, tal cual, te has comido la condena a pulso, ¿sabes? Entonces es un tratamiento penitenciario pues no específicamente establecido en la ley, pero que se está aplicando. He oído, corrígeme si me equivoco, una frase tuya diciendo o comparando que las condenas por conformidad que se consiguen en el 12% de las condenas, y aquí quiero hacer un inciso, que sepan ustedes que de las 120.000, 130.000 denuncias anuales, solamente se consigue un 20% de condenas, 12% de conformidad y 8% de condenas en juzgados. Tú comparas la conformidad con la Santa Inquisición de nuestro siglo. Explícanos esto. Yo la llamo la Inquisición de nuestro siglo porque la conformidad es una figura jurídica por la que si estás inmerso en un procedimiento de juicio rápido, si reconoces los hechos, te rebajan 1/3 de la condena, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No es un reconocimiento que puedan justificar en base a un arrepentimiento que va acorde a la función resocializadora de la pena, sino que
La cuestión es la siguiente, mira, te vamos a condenar igual. Te vamos a condenar igual. Entonces, o te cae 1 año o te caen 9 meses. Ya, pero es que yo no he sido. Ya, pero es que te vamos a condenar igual. Como cuando la Inquisición decía, mira, vas a morir. Elige o la hoguera o te pegamos o te cortamos la cabeza. Pues lógicamente, antes que quemarme, córtame, porque muerto soy, ¿no? Pues esto es lo mismo. O sea, te vamos a condenar sí o sí. Elige 1 año o 9 meses. Pero a mí se me plantea como otra cuestión personal la siguiente duda. Estamos en un derecho indisponible, en un derecho penal, sancionador, en el que se afectan derechos fundamentales como es la libertad. Entonces, ante un hecho, ante las mismas circunstancias, misma condena. Otra cosa es que hay circunstancias agravantes, atenuantes, tal. Pero ante un hecho, una condena, es lo que establece la ley. Si tú pedías una condena de 1 año por ese hecho, con esas circunstancias, y si la reconozco, me das 9 meses con los mismos hechos y las mismas circunstancias, una de las dos condenas no es justa, o la del año o la de los 9 meses. Ah, ¿es que te has arrepentido voluntariamente? No, no ha sido voluntario, es que si reconocía me rebajabas 3. Entonces yo lo veo injusto y lo veo coactivo. ¿Es posible una mediación en un procedimiento de violencia de género? Pues no, está absolutamente prohibido y lo digo con pena porque hay muchas situaciones en las que el hecho es leve, es un insulto, es un empujón mutuo y que muchas parejas, que todos hemos pasado por discusiones de pareja, pues se salvaría con una mediación y con una buena intervención de un mediador familiar. ¿Qué está ocurriendo con la prohibición de la mediación? Que se están judicializando situaciones de personas que en realidad se quieren y que han tenido una discusión esporádica. El otro día me encontré una chica enamoradísima de su marido y él de ella, cuya situación se había judicializado y ella no quería orden de alejamiento ni nada. Y ella decía, y a él los pillaron juntos y lo detuvieron. Y le decían, no, es que usted es perjudicado y víctima. Y dijo, no, perjudicado y víctima es él, que no ha hecho nada y está en un calabozo. Entonces, esa situación, que fue una discusión leve, no tenía que haber llegado ahí, tenía que haberse resuelto con una mediación y no habría llegado a la situación a la que está, que no les permite tener una vida familiar normal. En referencia a este tipo de discusiones de carácter leve, ¿crees que casos como el de Juana Rivas, que se han mediatizado de manera absurda y se han utilizado para doblegar la inmediación tanto del juez en sala como doblegarlos a los jueces que han intervenido en este procedimiento a través de infamias en los medios de comunicación y esa presión de ese lobby feminista, ¿crees que esto está ensuciando la imagen de la verdadera maltratada? Hombre, evidentemente todo lo que está ocurriendo va en perjuicio de la verdadera maltratada, eso sin duda, y es la primera crítica que yo hago a esta ley, el perjuicio que se está haciendo y que se está causando a las verdaderas maltratadas. Verdaderas maltratadas, maltratados, niños, viejos, ancianos, ya te digo, yo protejo o defiendo a todo tipo de víctimas. De hecho, tengo una asociación que se llama Asociación APADEVIA, Asociación para la Defensa de Víctimas de Injusticias, en la que tiene cabida todo tipo de víctima, incluidos los animales, o sea, humanos, no humanos, cualquier ser con capacidad de sentir que sufra una injusticia o un maltrato. Entonces, respecto a la pregunta que tú me hacías, yo lo que entiendo es que no se está cuestionando tanto la inmediatez como la independencia judicial. Y atacar la independencia judicial, que es lo que ataca uno de los pilares fundamentales, sino el fundamental, que es la separación de poderes. Desde el momento en que la industria de género, con todos los millones que está conllevando para el gobierno, trata de minar la independencia judicial mediante presión mediática, apretando para que los jueces fallen de una forma o de otra, estamos quebrantando el principio de separación de poderes y eso es el pilar y la base de cualquier Estado democrático, con lo cual, si se acaba la democracia, imagínate hacia dónde vamos. Explícanos, para los que somos absolutamente ignorantes y muchos de los que llevamos estas situaciones, los términos jurídicos prácticamente no nos suenan hasta que nos vemos de frente, explícanos qué es un quebrantamiento de una orden de alejamiento. A ver, pues la orden de alejamiento establecida como medida cautelar o como condena accesoria, ¿no? Como medida cautelar es la que te imponen antes del juicio para que no te acerques a la víctima o a ciertos lugares y luego se puede establecer también como medida accesoria, como pena accesoria a una pena de prisión o de trabajos, en fin. Vamos a hablar de la condena de la orden de alejamiento en general, sea como medida cautelar o como pena accesoria.
supone la prohibición de comunicar y acercarse a cierta persona y a ciertos lugares donde esté esa persona. ¿Qué ocurre? Que el delito de quebrantamiento es tal como está, es una puerta abierta a la picaresca, y me explico. Si la denuncia es falsa, una vez que tienes la orden de alejamiento, como lo que he dicho antes, primero detienen y luego preguntan, pues ahí tienes que la denunciante, la que tiene la orden de alejamiento, pues no tiene más que llamar: oye, mi pareja está en la puerta, que si van a buscarle, lo detienen y luego ya preguntarán si estaba en la puerta o no, con lo cual es una detención detrás de otra, un juicio por quebrantamiento detrás de otro. Luego, cuando te imponen una orden, como he comentado antes, que no quieres tener porque ha denunciado el vecino o ha denunciado tal, entonces lo que te impide esta orden de alejamiento es que puedas estar con tu pareja, con lo cual cada vez que te pillan con ella es una nueva condena por quebrantamiento. Todo esto son a costa del dinero público. Se mueve el aparato de la justicia, se mueve el turno de oficio de abogados, se mueven abogados particulares, se mueven juzgados, todo porque una señora está con la pareja con la que quiere estar, pero hay una orden de alejamiento que a lo mejor ella no desea tener. Y luego existe otra situación en la que, debido a las medidas civiles que conlleva la persona a la que ante la que se dice que tiene el estatuto de la víctima, por ser presuntamente víctima de violencia de género, bueno, pues lo que hacen muchas parejas es que el hombre y la mujer llegan al acuerdo de, digamos, denunciarle para que él sea condenado o se dicte esa orden de alejamiento. A partir de ahí ella empieza a cobrar el RAI, si es extranjera tiene residencia, todos los trabajos, en fin, todas las medidas civiles que todos sabemos que existen. Y el hombre incluso reconoce los hechos con tal de que su mujer tenga el estatus de víctima y pueda cobrar esas ayudas. Parejas que no tienen absolutamente ningún medio, que están desesperadas y que pues voluntariamente el hombre pues decide ser condenado para que su mujer cobre estas ayudas. ¿Qué pasa? Que en verdad ella no desea la orden de alejamiento, son parejas que incluso él se sacrifica y los pillan. Lógicamente en algún momento los pillan. Pues nuevas condenas por quebrantamiento. O sea, esto del quebrantamiento es una pelota que no tiene ningún sentido. Por ejemplo, una de las medidas que nosotros proponemos es que el quebrantamiento no se considere quebrantamiento, por ejemplo, la alcoholemia. Una alcoholemia hasta que no llegas a cierto grado de alcohol no es delito. Una de las medidas que nosotros proponemos, que ahora mencionaré las demás, es que el quebrantamiento no se considere delito si el hecho que se hace estando vigente esa orden de protección no es delictivo. Por ejemplo, si yo tengo una orden de protección y mi pareja me llama porque no tiene otra forma de saber cómo está mi hijo que está enfermo, yo entiendo que eso no puede ser condenado como quebrantamiento de condena porque no me está amenazando, no me está coaccionando, no me está acosando y solo ha llamado a preguntar por su hijo, sencillamente. Entonces, yo considero que si el hecho que se hace, estando en vigor una orden de alejamiento, no es delictivo, no debería ser condenado por quebrantamiento. Sobre estas medidas, me has comentado que habéis presentado un proyecto, tienes en mente un proyecto para paliar las medidas sobre hombres que produce la Ley Integral de Violencia de Género. Bueno, esta que he comentado es una. Luego, por ejemplo, no condenar por quebrantamiento, porque el quebrantamiento es siempre cuando la orden de alejamiento es como medida cautelar. Luego después hay un procedimiento que es el principal, ¿no? El que dio lugar a esa orden. Bueno, pues cuando por el procedimiento principal el hombre sea absuelto, la posible condena que exista por quebrantamiento durante ese tiempo, que sean anuladas. ¿Por qué? Porque evidentemente se ha impuesto una orden de alejamiento en base a unos hechos que luego se han demostrado que no tenían por qué ser. Entonces, hay muchos hombres que son absueltos del procedimiento principal, pero tienen 1, 2, 3, 7 condenas por quebrantamiento, cuando se demuestra que no tenía que haberse impuesto esa orden porque se le absolvió del procedimiento principal. El tema de los antecedentes. Cuando un hombre es detenido, se le reseña, se le toma la reseña policial y al día siguiente pasa a la vista judicial de la orden de alejamiento, el 544-3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Bueno, pues en muchísimas ocasiones, llegado ese momento, esa comparecencia judicial, el juez dice, no, esto es una cuestión civil, aquí no cabe, ¿vale? Que además no deducen testimonio por denuncia falsa, simplemente dicen esto es una cuestión civil, pero ahí lo dejo. Bueno, pues que en tema de violencia de género no se tome la reseña policial hasta que al día siguiente el juez no diga, pues aquí hay indicios de violencia. Entonces, en ese momento, si el señor no se va a escapar, si va detenido, pues tómale la reseña en ese momento, con lo cual, si el juez dice, esto es una cuestión civil, aquí no hay nada penal, ese hombre no tenga de por vida una reseña policial, porque por mucho que se cancele, la reseña policial está ahí.
Otra de las medidas pues serían el tema de los pisos, de un RAI, el tema que igual que lo cobran ellas, pues cuando un hombre es despojado de todo cuanto tiene, pues también es lógico que se palien esos efectos, ¿no? El tema de quebrantamiento, hay muchísimas denuncias y estamos en la prueba diabólica que decíamos antes, en la inversión de la carga de la prueba. ¿Cómo demuestro yo que no estaba allí, si estaba durmiendo en mi casa, no tengo testigos, duermo solo y yo no he estado hace media hora en tu portal? Bueno, pues algún tipo de dispositivo telemático que pueda acreditar dónde está ese hombre en cada momento, que te aseguro que el que no tenga intención de acercarse, ese dispositivo telemático le va a hacer muchos favores. No es el primero que detienen, es que ha intentado violarme y el chico estaba a 500 kilómetros. Entonces, un tipo de dispositivo que pueda acreditar dónde está ese chico que no está quebrantando. Atender al lenguaje no verbal de las que denuncian, es muy ilustrativo la víctima que es víctima de la víctima que no lo es, cómo mira, cómo se sienta, el temor que tiene, hacia dónde gira los ojos, en fin, hay un lenguaje... Sí, pero permíteme que te diga que bajo mi experiencia, y están unos cuantos juicios, ¿no crees que eso es como ir a una clase de interpretación? Es decir, cada vez los abogados están preparando más esa escenificación en sala. Sí, pero en algún momento salta. Yo sé, y de hecho se está haciendo, y hay personas que leen manuales de víctimas de verdad que luego dicen, de hecho es una coletilla que dicen la mayoría de las denunciantes, en denuncias que hacen por violencia de género, es que hace muchos años que me viene maltratando psicológicamente, me mira el móvil, no me deja ir con mis amigas y no me deja ponerme faldas cortas. Es que parece que lo llevan aprendido. Cuando resulta que, yo te digo una cosa, el maltratador no se hace hoy. Es imposible que lleves 15 años con un señor, que no haya habido nada, nadie, ningún vecino oiga nada, nadie note nada, no hayas dicho nada a nadie y de repente al día siguiente de pedir custodia compartida tu marido lleve maltratándote los 15 años que le conoces. Entonces, el maltratador no ha sido un señor normal hasta hoy y hoy de repente es muy malo. ¿Me entiendes? Entonces, es el lenguaje de la persona que lleva sufriendo, si fuera cierto, esos 15 años, en algún momento... Te aseguro que en una buena exploración judicial salta, aunque solo sea cuando pierden los nervios, la víctima de verdad actúa de una forma que la víctima que no lo es. ¿Piensas, a colación de lo que habíamos hablado anteriormente sobre las órdenes de alejamiento y los quebrantamientos, piensas que muchas mujeres están utilizando las órdenes de alejamiento como medida de coacción o hombre del saco contra sus parejas? Sí, sin duda. Muchas incluso no lo hacen con mala fe del todo, es decir, lo que quieren es un escarmiento, que la policía venga, se lleve a su marido y le establezca, pues le dicta una orden de alejamiento de 3 meses. Entonces, ¿qué pasa? Que te encuentras que al día siguiente, cuando vas a la comparecencia del orden de alejamiento, dictan el orden de alejamiento y entonces la señora dice, ¡hala, venga, pues ya, y esto cuando acabe, para casa! No, señora, ahora la citarán a usted para juicio. ¿Qué juicio? Yo no quiero juicio. Sí, señora, esto va a tener un juicio. No, yo quería el orden de alejamiento porque es que ayer se puso imposible y dijo no sé qué y se puso muy pesado. Entonces la policía es el coco que va a regañar al señor y muchas señoras desconocen que esto va sí o sí a un procedimiento judicial. Luego, ¿qué pasa? Que yo veo en sentencias cierran la puerta a la denuncia por denuncia falsa, porque los jueces te ponen en la sentencia, no ha quedado acreditado los hechos denunciados, cuando a lo mejor se están dando cuenta perfectamente de que no es que no ha quedado acreditado, es que no existen los hechos. Sin embargo, hay algunos jueces con más conciencia que a lo largo del texto, de los razonamientos jurídicos de la sentencia, te dejan entrever, le queda a usted libre la vía para iniciar acciones penales en caso de que tal. Y en otras ocasiones, en entrevistas que he tenido con fiscales, me han dicho, no, yo es que tengo órdenes de acusar. Ya, señoría, pero es que usted va a ver que esto... Pero es que mis órdenes son de acusar. Es decir, que eso, imagínate, eso va en contra del estatuto del Ministerio Fiscal, que designa al Ministerio Fiscal como defensor de la legalidad. Si en ese acto tú ves que no hay delito, no puedes mantener tu acusación porque tengas órdenes, porque ya sabemos que los fiscales es un cuerpo jerarquizado, reciben órdenes y por lo que veo están por encima de la legalidad que se pueda ver en ese acto. Explícanos cuál es, a tu juicio, la mecánica, o de lo que tú ves a nivel profesional, cuál es la mecánica de un juzgado de violencia de género. Pues mira, la práctica forense habitual en todos los juzgados es increíble. Te voy a mencionar ciertas cosas que yo vivo a diario en los juzgados. Para empezar, no se aplica la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo que dice que
se tendrá como violencia de género aquellos supuestos en los que exista sometimiento y dominación del hombre sobre la mujer. Que no existirá esta violencia de género cuando se trate, por ejemplo, de acometimientos mutuos, ¿no? Bueno, pues cuando hay acometimientos mutuos, ¿qué te encuentras? Que vamos, todos los días, acometimientos mutuos. Él retira la denuncia sobre ella. No, yo tengo mi parte de lesiones, pero yo no quiero acusar. Vale, sobre ella se decreta auto de sobreseimiento y archivo. Ella dice, yo tampoco quiero acusarle. Sobre él se continúa. Es decir, mismos hechos, lesiones muy similares, y sin embargo, sobre uno sí se decreta una orden de un auto de sobreseimiento y sobre el otro no. Para empezar, eso ya me parece una discriminación absoluta cuando las lesiones son similares y ambos reconocen que no quieren acusar. Se condena igual, por ejemplo, por un tonta que por una torta, cuando yo entiendo que una torta ya es un indicio de algo más grave y que hay que tomar medidas. Sin embargo, un tonta, bueno, pues ambos son del 153 y ambos son 6 meses mínimo, cuando considero que esto tampoco debería, pero bueno, como esto consiste en condenar aquí a todo tipo. A colación de esto que acabas de mencionar, y tú que has sido policía, ¿crees que las actuales fuerzas y cuerpos de seguridad actúan con toda la legalidad en las detenciones? Es decir, ¿se están aplicando los protocolos? Se me ocurre la instrucción 5/2008 o la norma técnica 1/2008, una de Secretaría de Estado de Seguridad y otra de la Dirección General de la Guardia Civil. ¿Se están aplicando esos protocolos? Porque hasta donde yo sé, solo y exclusivamente se han aplicado en la detención del señor López Aguilar. No sé si te suena. Mira, lo que yo veo, por un lado, que, a ver, la policía, es que Valiente San Benito le ha caído a la policía también, que esa es otra. A ver, para empezar, sí que hay policías, pues en el caso de cuando detienen delante de los niños y tal, pues eso es una actuación un poquito cuestionable, ¿no? Pero sí que es cierto que también han delegado en el pobre policía de a pie un San Benito para el que no está preparado y que no le corresponde el tema de la VPR, de la valoración policial de riesgo. El pobre policía de a pie, evidentemente, yo lo haría, tú lo harías, todos lo haríamos, no vas a jugarte tu sueldo poniendo una valoración baja o no deteniendo al señor cuando te ha caído a ti el San Benito de decir si hay riesgo o no y si detienes o no. Entonces el instructor de turno se cura en salud. A ver, yo no lo comparto, pero lo entiendo. O sea, ahí tenía que haber un psicólogo especialista en la declaración de la víctima, lo que te digo siempre, para detectar un mínimo de falsedad o en fin, un tipo de mecanismos que se establecieran, pero no una detención, la detención por si acaso que se hace absolutamente a todo el mundo por los hechos más absurdos. A eso voy. Eso es absolutamente, a mi modo de ver, es también legalmente cuestionable por la instrucción de 2008 que comentábamos. Y bueno, pero es que también hay que entender que es que el pobre policía, ¿qué hace? Se juega el sueldo y si luego ese hombre realmente... Pero María, estamos privando de libertad del derecho más sagrado de nuestra Constitución. Claro, pero es que eso no tenía que quedar a criterio del policía. Ahí tenía que ser un organismo con más preparación, mismamente el juez, que se implique, y en casos de violencia de género, donde la detención se basa en indicios muy leves o en hechos muy leves, ahí debería intervenir el juez, no solo el policía, porque estamos hablando de un tema muy especial que puede conllevar unos riesgos muy grandes y que el policía pues quizá no está preparado para decidir. ¿Qué es para ti la igualdad? Bonita palabra. A ver, te comento. La igualdad. Yo cuando entré en la policía, no es que no hubiera igualdad, es que los cuerpos que siempre habían estado ocupados por hombres no estaban preparados para mujeres. Yo soy de la primera promoción de mujeres de Ávila y cuando fuimos a las comisarías, pues evidentemente no había vestuarios para mujeres en muchas de ellas, no había botas, igual que los hombres, nosotros íbamos allí en Ávila por la nieve con zapatitos, ¿sabes? O sea, no estaba, pero no es que hubiera machismo, que a veces también, es que no estaba España preparada para lo que estaba viniendo, ¿no? Que es realmente esa igualdad, ¿no? Pero aún así, la mujer que se decidía a tirar para adelante, pues se le abrían puertas, ¿no? Sí que es cierto que algún compañero, bueno, y a mí se me ha privado de algún que otro puesto que gané y en la entrevista personal me dijeron, es que eres mujer y no van a querer ir contigo, ¿no? Eso es cierto, hoy día ya afortunadamente no existe. Pero bueno, las que hemos dado los primeros pasos, pues lo hemos conseguido, ¿no? Para las que nos siguen. Pero también es cierto que yo, por ejemplo, tuve que dejar
mis hijos para ir a Ávila en una casa cuna, contando con la ayuda de mi familia, y una casa cuna que me dio la Comunidad de Madrid, mientras que el resto de mis compañeros pues dejaban a sus hijos con sus mujeres y ellos iban a la academia o iban a sus destinos. De hecho, en el norte el 80 o 90% eran los hombres solos, mientras eran hombres de Andalucía, de Valencia, de Tenerife, de Canarias, de Baleares, donde estaban sus casas con sus hijos y ellos estaban allí destinados porque antes iba allí todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues yo, por ejemplo, pues tenía que ir cargando de niños con una canguro, pero cuando te lanzas, te dan las mismas oportunidades. Yo cobraba igual que mis compañeros. ¿Qué pasa? ¿Que te cuesta más? Pues en aquellos años sí, pero yo no cobraba menos que ellos. Trabajaba igual, hacíamos los mismos turnos y cobrábamos lo mismo. Para ir terminando, me gustaría que desde tu perspectiva profesional, desde tu despacho, nos dijeras cuáles son los casos o el caso que más te ha dolido o el caso que más te ha llamado la atención. Pues mira, hay varios, voy a intentar mencionar 3 o 4 muy breves. Mira, un chico, te hablo de casos de toda España, ¿eh? Un chico, la mujer llegó a autorromperse la nariz de un puñetazo, y claro, imagínate la de sangre que había en la cama, porque una nariz rota sangra, imagínate. Poco menos que llegaron allí los geos, la detención del chico, se recogieron las sábanas como prueba de convicción, en fin. Bueno, pues me costó con un perito médico, un perito forense, demostrar que la trayectoria del puño no iba por donde ella había dicho. Ella dijo que él la había golpeado así y resulta que la rotura fue hacia el otro lado. Bueno, pues si el chico no hubiera tenido los medios para contratar un perito médico, se come esa fractura de nariz, que es una lesión muy grave. Para terminar, María, primero agradecerte desde Malos Tratos Falsos TV y yo como Jesús Muñoz, tu excelente entrevista, tu hospitalidad, y me gustaría terminar que nos dijeras, en general, los que hemos sido víctimas de denuncias falsas o a las que son víctimas de violencia de género, desde tu perspectiva como mujer y como abogada, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pregunta, Jesús? ¿Qué pregunta? En primer lugar, yo a las víctimas, en contra de lo que se dice por ahí, mujer denuncia, 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 yo por propia experiencia te puedo decir que no denuncies tan abiertamente. ¿Qué pasa? Sí que conviene para el gobierno, denuncia porque son ayudas y subvenciones, pero de cara a la protección efectiva de la mujer, no denuncies. Primero busca a ver dónde puedes protegerte, dónde puedes esconderte tú, tus hijos y tus mascotas, si las tienes, porque muchas veces los hijos y las mascotas pagan los patos, ¿no? Protégete y después denuncia, pero primero protégete, porque muchas veces la protección no es suficiente. Existe una ley de peritos y testigos protegidos, fantástica, muy antigua, que no se aplica. Y no entiendo por qué no se aplica a las víctimas de verdad. Supone un cambio de identidad, un cambio de domicilio, un cambio de todo. Y estas mujeres que han recibido puñaladas y que han estado al borde de la muerte, ¿por qué no se aplica esa ley sobre ellas? Entonces a mí me hace mucha gracia cuando mujeres que yo, por ejemplo, yo mismamente, ¿no? Cuando dice, bueno, pues yo he superado la violencia de género, pues yo no. Yo no, porque yo estoy en este mundo mientras él quiera. Una orden de alejamiento no le va a impedir venir. Una llamada, el seguimiento policial, la medida que llaman de seguimiento policial, consiste en una llamada al mes. La policía te llama una vez al mes a ver cómo va todo. Se supone que con eso ya él no puede venir y hacerte lo que quiera. Entonces, las medidas que hay actualmente, yo cuando dicen, he salido de esto, mi marido cumplió condena, vale, ¿y por qué? ¿Qué impide a tu marido que venga según terminas de grabar y pegarte una paliza o pegarte una puñalada? Entonces, claro, el marido no viene porque no quiere, sencillamente, porque no le apetece seguirte agrediendo, pero no porque haya una barrera legal que se lo impida. De hecho, una vez las condenas tienen su fin, pero es que llegado ese fin, si el agresor es agresor, va a volver a por ti. ¿Sabe? Entonces, ahí es donde tiene que haber la protección de la víctima de verdad, y hay una ley que permite un cambio de identidad, un cambio de domicilio, para ti, para tus hijos, y no se aplica. ¿Por qué? Porque si la víctima es de verdad, va a cogerlo, va a decir, sí, por favor, cámbiame mi identidad, llévame, con que estés en Madrid y te vayas a Móstoles, ya está, ya no te va a encontrar, no hace falta llevarte a Canarias, ¿sabes? Pero claro, la mayoría lo que quieren es, no, que se vaya él y yo la casa y lo demás. Pero yo te aseguro que si la víctima es de verdad y se aplicara esta ley, se protegerían muchísimas mujeres. Bueno, y en cuanto a las víctimas de denuncias falsas, la pena es que el hombre no puede llevar una cámara grabando todo el día lo que ocurre. Esa es la pena, ¿no? Porque muchas veces, bueno, siempre estamos ante
la inversión de la carga de la prueba, el quebrantamiento de la presunción de inocencia. ¿Cómo demuestras que no has hecho lo que no has hecho? Pues grabadoras en el móvil, si recibes llamadas, si envías llamadas, pues evitar cualquier expresión que pueda ser malinterpretada, porque ya sabemos que hoy día hasta un piropo puede ser motivo de denuncia. Entonces, los hombres, sobre todo, la única forma en la que yo he encontrado que se puede sacar a un hombre absuelto tal como están las cosas en un juzgado ahora mismo es el interrogatorio, o sea, la declaración de la víctima. ¿Qué pasa? Esto ya lo ha quitado también este último decreto, pero hay una coletilla que lo utilizan en un auto, casualmente un auto no recurrible, de los muy poquitos autos que no se pueden recurrir, es el de la admisión o inadmisión de prueba. Y cuando tú presentas tu prueba, pues yo quiero un informe forense, quiero una declaración del vecino, quiero aportar una grabación, quiero aportar estos WhatsApp, en fin, la prueba que tú quieras aportar, hay un auto que dice, se admiten todas las pruebas, salvo todas las de la defensa. Y yo me he encontrado eso más de una vez. Entonces dices, bueno, pues ¿qué tengo? La declaración de la víctima. Y ahí si la denunciante es de mentira, realmente es una falsa víctima, ahí generalmente cae. Un buen interrogatorio y la víctima cae. Y por eso yo creo que es por lo que ahora pretenden quitarlo, porque es la única prueba que teníamos, la única forma de demostrar la inocencia de nuestro cliente. Pues muchísimas gracias por esta magnífica entrevista. Espero que de alguna manera pueda seguir ayudando a todas las víctimas, de la índole que sean, porque seguimos necesitando abogados valientes, hombres y mujeres que os dedicáis al derecho y especialmente a este tipo de lacras, que son las denuncias falsas y el maltrato en el ámbito familiar. Muchísimas gracias, María, gracias por tu hospitalidad y gracias por atender a este humilde canal. Muchas gracias a ti por invitarme.